En aquella sala fría del tribunal, el tiempo parecía avanzar más lento. Las paredes de madera oscura no daban calidez al ambiente. Solo servían como marco para miradas apresuradas, juicios silenciosos y sonrisas de desprecio. Todo ahí se sentía demasiado formal, demasiado impersonal, salvo por el hombre que acababa de entrar con las botas llenas de barro y un sombrero arrugado entre sus manos curtidas. Nadie se levantó, nadie le ofreció respeto. Para ellos, no era más que otro campesino perdido en la burocracia de la ciudad. ¿Nombre completo?, preguntó el juez, sin levantar siquiera la vista del papel. Sebastián Leal dos Santos, su señoría, respondió el hombre de pie, con las manos firmes, el sombrero arrugado entre los dedos y las botas aún con barro seco del camino. El juez Álvaro Mendonça suspiró profundamente, como si aquella audiencia fuera una pérdida de tiempo. Se acomodó los lentes con prisa y miró al acusado con un desprecio evidente. ¿Y está aquí, sin abogado? ¿Va a defenderse solo? Sí, señor. Me preparé. Una risa ahogada surgió desde la fila derecha. Algunos empleados del juzgado intercambiaron miradas cómplices. El fiscal sonrió con arrogancia, ajustándose los puños de su camisa de marca. Para todos ahí, aquel hombre de habla pausada, piel curtida por el sol y aspecto campesino, estaba a punto de ser devorado por su propio atrevimiento. «Muy bien, doctor del campo», ironizó el juez. «Tiene 5 minutos para presentar su defensa, antes de pasar a los alegatos finales. Úselos bien». Sebastián no se movió de inmediato. Abrió con calma una carpeta de cuero gastada, que llevaba junto al pecho. Sacó de ahí un fajo de documentos organizados con clips, algunos desgastados por el tiempo, pero perfectamente legibles. La escritura de la tierra fue firmada en 1918 por mi bisabuelo. «Aquí está, con firma reconocida», dijo, extendiendo el papel al secretario. Desde entonces la propiedad nunca salió del nombre de la familia, nunca fue invadida ni disputada. Tengo registros de producción agrícola continua desde 1986. Pago impuestos, genero empleo, crié a mis hijos ahí. El juez hojeó rápidamente el documento. El fiscal carraspeó. Con todo respeto, su señoría, ese documento es obsoleto. El registro actual en la notaría pertenece a la parte demandante, como consta en la denuncia. Sebastián miró directamente al juez, sin desviar la vista. Ese registro fue hecho con base en un mapa que nunca existió, sin confrontar los límites y sin notificar a mi familia. Es una superposición indebida. La posesión pacífica, continua y sin interrupción por más de 30 años nos da derecho a la usucapión ordinaria, según el artículo 1238 del Código Civil. La sala quedó en silencio. «¿Dónde aprendió eso?», soltó el juez, visiblemente molesto. «Estudiando, por las noches, después de todo el día en el campo. Tal vez usted crea que el hombre sencillo no lee, pero sí lee, porque quien vive de la tierra necesita saber cómo defenderse de ella». El juez se recargó lentamente en su silla. Por primera vez no tuvo una respuesta inmediata. Sebastián continuó. «Y además, si esta corte respeta la Constitución, el 100, artículo 5, inciso 23, deja claro que la propiedad debe cumplir una función social. La mía lo hace, la del demandante no. Ni siquiera ha pisado la tierra que dice que es suya». Ana, la hija de Sebastián, observaba desde la tercera fila. Su mirada era una mezcla de asombro y orgullo. Conocía el esfuerzo de su padre, pero jamás imaginó que entraría ahí de esa forma, dominando la sala. «Su señoría, no estoy aquí solo para defenderme. Estoy aquí para mostrar que la justicia también debe escuchar a quien vive fuera del asfalto». El juez levantó la vista lentamente, visiblemente desconcertado. «La corte evaluará los documentos. Receso de 15 minutos». Sebastián volvió a su asiento con paso sereno. Se sentó junto a su hija y soltó un suspiro contenido. «Papá», dijo Ana en voz baja,
Acaba de desarmar el tribunal. Él miró al frente, tranquilo. Aún no he empezado. El silencio que quedó tras el receso ya no era el mismo de antes. Ya no había risas apagadas ni susurros malintencionados. Cuando Sebastián regresó al centro de la sala de audiencias, el eco de sus botas pesadas resonó sobre el piso frío. Caminaba con la misma calma, pero ahora era observado con otros ojos. Ojos que poco tiempo atrás apenas lo veían como alguien digno de estar en ese lugar. El juez ajustó la toga con cierta incomodidad antes de retomar la sesión. Vamos a continuar con la audiencia del proceso 4923-17 sobre la posesión de tierras. Fiscal, puede proceder con sus argumentos. El fiscal Casio se levantó con seguridad, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no tenía el mismo aire de superioridad. Hojeaba sus papeles con prisa, como si buscara una grieta donde antes veía una victoria segura. Su señoría, es evidente que el acusado se ha apropiado de un terreno que no le corresponde legalmente. El registro de la propiedad está a nombre del señor César Paiva desde hace más de 5 años. Sebastián Leal, a pesar de su reciente elocuencia, no presentó un registro oficial actualizado. Su defensa se basa en ocupación informal y documentos antiguos. No hay fundamento legal para sostener una posesión legítima. Sebastián no esperó mucho. Se levantó con calma y pidió la palabra. ¿Puedo responder, su señoría? El juez dudó. Tiene 2 minutos. El fiscal mencionó al señor César Paiva como propietario, pero olvidó decir que ese hombre jamás pisó la tierra. No hay cerca, no hay cultivo, no hay prueba de uso. Lo único que tiene es un papel. Yo tengo historia, cultivo, testigos y ahora, vos. Algunos presentes murmuraron en señal de aprobación. Casio apretó los labios con fuerza, como quien se traga la propia impaciencia. Esto no es una tribuna política, señor Sebastián. Está usted en un tribunal, retrucó el juez severo. Justamente por eso, su señoría. Y en un tribunal, la verdad debe tener espacio para hablar. Yo viví esa tierra. Nací con su aroma en el pecho. Todo lo que soy vino de lo que ella me dio. Si alguien quiere hablar de papeles, que lo haga. Pero que también explique el silencio de décadas, la ausencia total del demandante y la función social de la tierra, como lo establece la Constitución. El juez se rascó la frente con la punta de los dedos. Casio se giró hacia él con un leve gesto de incomodidad. ¿Podemos continuar, su señoría?, preguntó el fiscal, casi con brusquedad. El juez asintió, pero su autoridad ya no era tan sólida como antes. La presencia de Sebastián, con sus palabras sencillas y certeras, sacudía el ambiente. Lo que parecía un juicio más se transformaba en algo mayor, un enfrentamiento entre el papel y la vivencia, entre la formalidad y la dignidad. Allá en el fondo, la secretaria del 106 juzgado comenzó a hurgar discretamente en un cajón. Observaba con atención cada palabra de Sebastián, como si algo dentro de ella también se estuviera moviendo. Ana, aún sentada, miraba alrededor. El público ahora lo escuchaba, algunos con respeto, otros con culpa. Y había quienes todavía resistían, pero incluso esos no podían ocultar el malestar. Sebastián se acomodó el cuello de la camisa, respiró hondo y se preparó para lo que vendría. Sabía que en ese tribunal la verdad no era suficiente. Hacía falta valor para sostenerla. Hasta el final. ¿Tiene usted alguna formación en leyes, señor Sebastián?, preguntó el fiscal, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, como quien prepara una trampa. Sebastián se levantó, acomodó los lentes y respondió con la serenidad de quien ya esperaba esa pregunta. No, licenciado, tengo formación de vida, pero la ley no es un secreto para quien quiere aprender. Está escrita para que cualquiera la lea. Casio se encogió de hombros y caminó unos pasos por la sala. Entonces, ¿usted cree que una lectura nocturna después de trabajar en el campo basta para interpretar el Código Civil? ¿Eso es lo que pretende hacernos creer? No quiero convencer a nadie, solo quiero que escuchen,
porque hasta ahora mucha gente aquí me ha visto como si fuera un ignorante. Pero ignorante es el que desprecia la verdad solo por la ropa de quien la dice. El juez lanzó una mirada de advertencia a Sebastián, pero no dijo nada. El ambiente estaba suspendido, como si todo el tribunal contuviera la respiración. El fiscal continuó. Usted dijo antes que tiene una posesión pacífica y continua, pero también dijo que no tiene un registro actualizado. La cuestión es simple. ¿Dónde está la escritura a su nombre? ¿Dónde está el sello del notario con fecha válida? Sebastián no se inmutó. Extendió el brazo y entregó otro documento. Al secretario. Esta es una constancia completa de la escritura original de 1918, reconocida por la notaría de Santana do Vale hace 20 días. Y aquí, dijo tomando otra hoja, está el comprobante del ITR de los últimos 30 años, pagado a mi nombre. El fiscal tomó los papeles con cierta prisa. El juez hizo una seña para que el secretario los llevara hasta él. Por unos segundos, el único sonido en la sala fue el del papel al ser manipulado. Interesante, dijo el juez. Pero usted no hizo el registro en un sistema moderno. No oficializó la matrícula en el sistema digital. Eso debilita su argumento. Debilita la apariencia, su señoría. Pero no el derecho. La función del registro es hacer público lo que ya existe. Y lo que existe en este caso es el uso, el cultivo, la permanencia. No hubo objeciones en 100 años, ni por vecinos, ni por herederos, ni por el Estado. Solo ahora, cuando se supo que va a pasar un ramal ferroviario cerca de la propiedad, apareció un tal César Paiva. El nombre sonó más fuerte de lo esperado. El juez se movió en su silla, incómodo. El fiscal frunció el ceño. ¿Está insinuando que hay intereses particulares? Estoy diciendo que esa tierra que antes no valía nada, ahora se volvió negocio. Y quien nunca la cuidó, apareció con un papel nuevo. La justicia necesita saber distinguir entre posesión y oportunismo. La frase resonó como martillazo sobre madera seca. Un señor sentado en la última fila cruzó los brazos con lentitud, como quien acaba de cambiar de bando. Hasta el guardia junto a la puerta dejó de mirar el celular. El juez, con el ceño fruncido, hojeaba los documentos sin decir una palabra. El fiscal contenía la respiración como quien ha perdido el control de su propia estrategia. Ana, con los dedos entrelazados sobre el regazo, susurró bajito. «¡Papá! Usted está dándole la vuelta al juicio». Sebastián mantuvo la mirada al frente. «Esto no es un juego, hija. Es justicia, y no puede estar ciega solo de este lado». «Se está excediendo, señor Sebastián», declaró el juez con voz cortante. «Aquí no es un escenario para discursos emocionales. Manténgase dentro de los límites legales». Sebastián cruzó los brazos con calma. «¿Y cuáles serían esos límites, su señoría? ¿Decir la verdad molesta?» El juez golpeó el mazo con fuerza. «Orden en la sala». El acusado queda advertido. Una intervención más fuera de contexto y será retirado. Lo que antes era curiosidad, ahora era claramente tensión. El público se encogió en sus asientos. Ana apretó con fuerza el brazo de la silla, temiendo una expulsión injusta. Pero Sebastián no mostró miedo. Al contrario, su postura seguía firme, como quien sabe que su sola presencia ya es un acto de resistencia. El fiscal Casio vio en eso una oportunidad para recuperar el control. Se levantó con el semblante más seguro y retomó la palabra. «Su señoría, la actitud del acusado demuestra falta de preparación y una falta de respeto al entorno jurídico. Solicito que se desestime cualquier declaración no técnica, considerando que no posee formación legal ni representación adecuada». Sebastián lo interrumpió con voz pausada. «Entonces, ¿quien no tiene diploma no puede defenderse? La Constitución dice otra cosa. Si quieren que me calle, que me obliguen. Pero no digan que no sé lo que estoy diciendo». El juez se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. «Está usted al borde de la desobediencia. La próxima interrupción será considerada desacato».
Por un momento, la sala pareció contener el aliento. Incluso los empleados que antes se reían en silencio, ahora miraban a Sebastián con una mezcla de temor y admiración. Ese hombre no solo se estaba defendiendo, estaba desafiando la estructura, y lo hacía con argumentos, no con gritos. Sebastián se sentó lentamente, sin bajar la mirada. Casio se acomodó el saco y volvió a hablar, intentando sonar superior. Como decía su señoría, los documentos presentados por el acusado son frágiles y no demuestran titularidad real. Él mismo admitió que el registro está desactualizado. Por lo tanto, la tierra está legalmente inscrita a nombre de César Paiva, y eso es suficiente. Ana se levantó instintivamente. El juez la miró de inmediato. Señorita, no tiene autorización. Para intervenir, ella volvió a sentarse, tragando su indignación. Quería gritar, decir todo lo que sabía, pero eso no estaba permitido. No allí, no por ellos. Sebastián giró ligeramente y la miró con ojos serenos. Tranquila, hija. Quieren callar la verdad, pero ella habla sola. Solo necesita espacio. En la mesa del fondo, la secretaria del juzgado mordía la tapa de su bolígrafo con nerviosismo. Repasaba mentalmente los registros. Algo la incomodaba. Algo que estaba en los documentos del demandante y que nadie parecía notar, o tal vez nadie se atrevía a señalar. Mientras tanto, el juez hojeaba nuevamente los papeles con el ceño fruncido. Lo que antes parecía un caso sencillo, ahora tenía capas. Y aunque intentaba mantener el control, era evidente que el acusado, aquel hombre sencillo, empezaba a marcar el ritmo de la audiencia. La voz de Sebastián tal vez había sido silenciada en el micrófono, pero en el corazón de quienes lo escuchaban comenzaba a resonar más fuerte que cualquier sentencia. Sebastián se levantó de nuevo, con el mismo cuidado de quien respeta el entorno, pero no teme a sus paredes. Su señoría, ¿puedo presentar el resto de la documentación? El juez hizo un leve gesto con la mano, sin responder con palabras. El fiscal simplemente cruzó los brazos, intentando mantener una expresión de seguridad que ya comenzaba a desdibujarse. Sebastián sacó de su carpeta otro fajo de documentos. A diferencia de los anteriores, estos parecían más antiguos, pero estaban bien conservados. Algunos tenían sellos que ya ni se usaban. Otros, firmas en tinta negra desvanecida. Todos eran originales. Aquí está la escritura redactada en 1918, firmada por Herminio Leal dos Santos, mi bisabuelo, en la notaría de Santana do Vale. También están los registros del ITR, Impuesto Territorial Rural, pagados por mí en los últimos 30 años. Y este mapa, desplegando una hoja más grande, muestra la división original de las tierras, con linderos que coinciden con los límites actuales de la hacienda. El secretario se adelantó para recoger los documentos. La sala quedó en un silencio absoluto, como si hasta la respiración de los presentes esperara autorización para continuar. El juez examinaba los papeles con expresión seria. Uno de ellos lo hojeó 3 veces, volviendo a la misma línea como si algo allí lo inquietara. El mapa, en especial, provocó un evidente malestar. Era claro, bien trazado, hecho a mano con regla y tinta china. Mostraba que el terreno en disputa siempre había estado dentro de la porción de tierra de la familia Leal. ¿Estos documentos fueron reconocidos en una notaría reciente?, preguntó el juez. Sí, su señoría. Aquí están los reconocimientos de firma y las certificaciones de autenticidad. La notaría de Santana do Vale confirmó la validez hace 22 días. El fiscal tomó la palabra, esta vez con un tono más seco. Aunque los documentos sean auténticos, eso no sustituye el registro en el nuevo sistema. La regularización exige georreferenciación, inscripción actualizada y certificado negativo. El acusado no presentó ninguno de esos. Sebastián asintió. Es cierto, pero la ausencia de esos elementos no anula el derecho de posesión cuando hay prueba de uso continuo, como dice la ley. La modernización del sistema de tierras es un proceso en marcha, pero no puede borrar la historia de quienes siempre han estado ahí,
La ley no puede servir solo a quienes tienen dinero para pagar técnicos y peritos. El juez guardó silencio. Ana, desde el banco, tenía la mirada clavada en su padre. Aquello que tantas veces le había oído decir en las noches de cansancio en casa, ahora resonaba en las paredes de un tribunal donde pocos creían que él merecía estar. Sebastián entonces sacó una pequeña libreta de bolsillo, amarillenta, marcada por dedos y por el tiempo. Anoté cada cosecha, cada lluvia, cada recolección. Desde 1991. Aquí están los nombres de los empleados, el número de cabezas de ganado, el precio del saco de maíz. Está toda la vida escrita a mano. No es un registro digital, pero es una prueba verdadera. Le extendió la libreta al juez. No vine con abogado, su señoría. Vine con memoria, y ella no miente. Por un instante, nadie dijo nada. El juez sostenía la pequeña libreta con una sola mano, pero parecía pesar más que todos los expedientes que había tenido entre las manos. El tribunal se encontraba ante un nuevo tipo de prueba, aquella que no cabía solo en los autos, sino que se imponía por la fuerza de la vivencia. Los ojos de casi todos en la sala ahora estaban puestos en Sebastián, pero de una manera distinta. Ya no había sonrisas burlonas ni susurros apagados. Incluso aquellos que antes lo miraban con cierto desprecio ahora parecían avergonzados por haber dudado de él. Al fondo de la sala, el señor del traje desgastado que había estado observando en silencio desde el principio, se quitó el sombrero con respeto. Una señora que antes hojeaba papeles distraída, ahora mantenía las manos unidas sobre el regazo, como quien presencia algo importante, digno de silencio. El juez reposaba los dedos sobre la pequeña libreta de Sebastián. A pesar del rostro, serio, su incomodidad era evidente. La sala de audiencias, normalmente dominada por tecnicismos y formalidades, parecía haber sido invadida por una fuerza que pocos ahí sabían manejar. La verdad dicha con sencillez. Ana observaba todo con los ojos llenos de lágrimas. Su padre no solo se estaba defendiendo, estaba enseñando, mostrando que la dignidad y la sabiduría no dependen de títulos ni de corbatas. El tribunal va a analizar los documentos presentados hasta el momento, dijo el juez, rompiendo el silencio. Continuemos. El fiscal Casio se levantó, nuevamente. Su tono, esta vez, era menos seguro. Su señoría, con todo respeto, no podemos permitir que esta audiencia se convierta en una dramatización popular. El acusado se expresa bien, es cierto, pero sigue sin tener la matrícula legalizada. Y aunque haya pruebas de uso, se deben seguir los criterios técnicos exigidos por la ley. Sebastián permaneció sentado, mirando fijamente hacia la mesa del juez. No respondió. Ni siquiera era necesario. Al otro lado de la sala, sentada entre los empleados del juzgado, estaba Livia, una funcionaria con experiencia, ojos atentos, expresión contenida. No había dicho una sola palabra desde el inicio de la audiencia, pero ahora pasaba páginas de un libro de registros con nerviosismo. Sus dedos se detuvieron en un nombre, un sello antiguo y un detalle que nadie había mencionado. Miró al fiscal, luego al juez y finalmente a Sebastián. Mordió su labio inferior, como quien duda entre el deber y el miedo. Ana notó el gesto. Frunció el ceño, intrigada. Mientras tanto, afuera del edificio, algunas personas comenzaban a reunirse en la entrada. La historia del campesino que enfrentaba al juez con su propia voz ya había cruzado los pasillos del tribunal. Un periodista de una radio local, con grabadora en mano, intentaba entrar. Fue detenido por un guardia, pero anotaba todo lo que oía en los corredores. Dentro de la sala, el juez se acomodó la toga y anunció: «Vamos a cerrar por hoy. La audiencia se retomará mañana a las 8 en punto. Los documentos serán analizados. El acusado queda dispensado». Sebastián solo asintió. No había en su rostro ni euforia ni alivio. Sabía que nada estaba ganado, pero también sabía que ya no lo veían como antes. Al salir cruzó miradas con varios de los presentes. Nadie se burlaba, nadie lo evitaba.
Algunos incluso bajaban la mirada, como quien pide perdón sin hablar. Ana tomó el brazo de su padre. ¿Viste a la muchacha del juzgado? Sí que la vi, respondió él. Y ella también vio algo. Adentro, Livia cerraba el libro con cuidado, sin apartar los ojos de la puerta por donde Sebastián acababa de salir. Sabía que lo que tenía en sus manos podía cambiarlo todo. A la mañana siguiente, la sala de audiencias estaba más llena. Caras nuevas en los bancos, gente de pie cerca de la puerta, empleados intentando controlar el movimiento. El caso de Sebastián ya no era solo un proceso de tierras. Era tema de panadería, titular en la radio, motivo de conversación en los pasillos del tribunal. Ana llegó temprano, pero no fue directo al banco. Buscó con la mirada a la funcionaria que había visto el día anterior. Livia. La encontró junto a una pila de carpetas, mirando al suelo como quien carga un peso en los hombros. «Buenos días. ¿Puedo hablar con usted un momento?», preguntó. Ana, con firmeza. Livia dudó, miró a su alrededor y luego asintió con un leve gesto. Caminaron hacia el fondo del pasillo, cerca de la puerta de vidrio. Ayer, durante la audiencia, usted parecía haber encontrado algo, dijo Ana y fue directo al punto. Livia apretaba los dedos entre sí, nerviosa. Volvió a mirar el pasillo, vacío, y respiró hondo. Hay un registro en el libro antiguo de matrículas, de 1993. Un título de compraventa del terreno que dicen que pertenece a ese tal César Paiva. Pero se detuvo, como si le diera miedo continuar. ¿Pero qué? Pero el sello de autenticación es diferente al que se usaba en esa época. Y la firma del oficial sustituto no coincide con los demás documentos firmados por él ese mismo año. Eso me inquietó. Lo estuve pensando toda la noche. Lo traje conmigo. Sacó un sobre de su bolso y se lo entregó a Ana, que lo sostuvo con cuidado. «Esto puede cambiarlo todo», murmuró Ana, sorprendida. Cuando se reanudó la audiencia, el juez intentaba mantener una expresión impasible, pero el movimiento inusual en el público lo hacía visiblemente incómodo. Sebastián ya estaba sentado, en silencio, observando con mirada firme. «Su señoría», dijo Ana poniéndose de pie, «solicito la palabra como ciudadana y como hija del acusado. Tengo una prueba que debe ser considerada. Un error grave. En la matrícula presentada por la parte demandante, el juez frunció el ceño. Señorita, esta es una audiencia técnica. Lo que tenga que presentar debe hacerse de manera formal, a través de la defensa. Lo entiendo, pero esta prueba implica una posible falsificación de documento público, y omitirla también sería un delito». La palabra falsificación cayó como una piedra en medio del salón. El fiscal se levantó de inmediato. «Esa es una acusación temeraria. Exigimos que el contenido sea verificado antes de lanzar cualquier especulación». Ana caminó hasta el juez con el sobre en la mano. Lo entregó directamente al secretario, quien de inmediato lo pasó al magistrado. El juez examinó el contenido. Su expresión se endurecía con cada página. «¿Esto fue verificado por alguien del equipo?», preguntó, intentando mantener un tono neutral. Livia se levantó lentamente desde el fondo de la sala. «Fui yo, su señoría, y puedo confirmar que el documento entregado ayer por la parte demandante tiene inconsistencias con los registros originales del libro madre. La matrícula utilizada podría haber sido falsificada». El fiscal palideció. El murmullo del público se convirtió en ruido real. El juez golpeó el mazo, exigiendo silencio. Sebastián no se movió. Solo parpadeó, despacio. Él ya lo sabía. Eso no era una sorpresa. Era simplemente la verdad saliendo a la luz, como todo lo que se entierra profundo, pero nunca muere. El juez Álvaro Mendonça hojeaba los papeles con movimientos lentos, como si tuviera frente a él una bomba a punto de estallar. El silencio en la sala era absoluto. Ni siquiera el aire acondicionado parecía funcionar. Lo que debería haber
Sido solo otra audiencia ordinaria, ahora se convertía en una pesadilla pública, y el rostro del magistrado empezaba a delatarlo. Su señoría, con todo respeto, dijo el fiscal, con la voz entrecortada, tal vez deberíamos suspender la audiencia y esperar la verificación oficial del documento. Esto está yendo demasiado lejos, sin una pericia formal. El juez no respondió. Solo entornó los ojos frente a la hoja que tenía delante. El sello torcido, la tinta irregular, la firma que no coincidía con las demás. Todo eso ahora era demasiado evidente. Ignorarlo sería exponerse. Admitirlo sería reconocer que se burló de un hombre que siempre tuvo la razón. Sebastião permanecía sentado, las manos sobre las rodillas, la espalda recta. Su expresión tranquila contrastaba con el caos en los ojos de quienes intentaban sostener el control. Su señoría, pido permiso para hablar, dijo él con voz firme. El juez dudó, luego hizo un gesto seco con la mano. Hable, Sebastião. Se levantó con la misma calma con la que se cosecha el maíz maduro. Miró al juez sin arrogancia, pero también sin sumisión. Cuando entré aquí, me llamaron doctor del campo, me interrumpieron, me advirtieron, me desestimaron. Solo porque no tengo un diploma ni un traje caro. Pero, ¿qué vale más? ¿El que habla bonito o el que habla con la verdad? El juez apretó los labios. Usted recurre nuevamente a un discurso emocional. No, señor. Estoy hablando de lo que vi, de lo que viví. Traté de mostrar la historia de mi tierra con documentos, con palabra y con memoria. Y aún así intentaron callarme. Pero ahora, los papeles hablaron, y yo solo estoy aquí para recordar que la justicia no se hace en silencio. Si se omite el error, se convierte en farsa. Y este tribunal no puede ser escenario de una farsa. Allá al fondo, la funcionaria Livia seguía de pie, con las manos temblorosas cruzadas frente al cuerpo. Nunca había contradicho a un juez. Nunca había desafiado a un fiscal, pero tampoco había visto tanta verdad ignorada por culpa de las apariencias. El juez empujó los papeles hacia un lado, sin mirar a nadie. La sesión queda suspendida por tiempo indefinido. La autenticidad de los documentos será investigada. Casio. Se levantó de inmediato. Protesto, su señoría. Esto es una afrenta al orden procesal. No podemos permitir que esta audiencia se desvíe hacia... Basta, gritó el juez, perdiendo por fin la compostura. Fue la primera vez que se exaltó, y la última palabra que logró pronunciar sin que le temblara la voz. Todos guardaron silencio. La autoridad que intentaba proteger se le escurría entre los dedos. Ya no podía controlar las miradas que se posaban sobre él, ni los susurros del público que empezaban a llamar a eso una vergüenza, ni la sensación general de que aquel hombre, con botas desgastadas y palabras firmes, era el único que no había perdido el rumbo. Sebastião solo recogió su carpeta y volvió a sentarse junto a su hija. No había una sonrisa en su rostro. Solo el peso de quien sabe que, cuando la verdad pesa, también levanta. 2 días después, la sala del juzgado estaba más llena que nunca. La noticia se había esparcido por toda la ciudad. La audiencia del campesino que se defendió solo y desafió al sistema tendría su desenlace ese día. Gente sencilla, estudiantes, de derecho, incluso un reportero de la capital, todos querían ver con sus propios ojos. Sebastião llegó temprano. A pesar del cuerpo cansado, mantenía la postura erguida. La camisa, limpia y planchada por Ana, era la de siempre. No llevaba adornos nuevos, ni aire de héroe. Solo el silencio de quien sabe lo que ha enfrentado. El juez entró en la sala con semblante serio. Acompañado por 2 funcionarios, se sentó en su silla sin prisa. No saludó a nadie. Evitaba las miradas del público. Este tribunal, tras analizar todos los documentos presentados por las partes, incluidos los registros notariales y los comprobantes fiscales, así como considerar el testimonio de la funcionaria Livia Martins, reconoce una inconsistencia grave en la matrícula presentada por la parte demandante. El silencio fue tan absoluto
que se pudo escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Por lo tanto, continuó, este juzgado reconoce la posesión legítima de Sebastião Leal dos Santos sobre el terreno en disputa, con base en el uso continuo, productivo y no impugnado por más de 30 años, conforme al artículo 1238 del Código Civil. Ana no pudo contener las lágrimas. Se cubrió el rostro con las manos, pero no lloraba de emoción. Era un llanto contenido de alivio, de respeto, de reconocimiento. El juez se recargó en su silla y concluyó. La demanda presentada por César Paiva se declara improcedente. El acusado queda liberado. Se levanta la sesión. El sonido del mazo sobre la mesa sonó más como una disculpa que como una formalidad final. Sebastião se quedó inmóvil unos segundos. Luego se levantó con lentitud, como si cada músculo llevara el peso de los días anteriores. Se volvió hacia su hija, que lo abrazó sin decir una sola palabra. El gesto contenía todo. Allá al frente, el fiscal recogía sus papeles con prisa, evitaba las miradas. Livia, ahora sentada entre otros empleados, observaba en silencio. Sabía que su decisión podría costarle algo dentro del juzgado, pero no parecía arrepentida. En la puerta, la gente le abría paso a Sebastião. Algunos le tendían la mano, otros solo inclinaban la cabeza. El respeto era silencioso, pero denso como la neblina de la madrugada en el campo. Un señor, con el sombrero en la mano, dijo en voz baja: «Usted habló por muchos». Sebastião solo asintió, humilde. No se sentía un héroe, no buscaba aplausos, solo quería volver a casa en paz. Al cruzar la entrada del juzgado, respiró hondo. El olor a asfalto y pintura fresca fue reemplazado, en su memoria, por el aroma del pasto mojado que rodeaba su hacienda. «¿Vamos, papá?», preguntó Ana, aún con los ojos enrojecidos. «Vamos, hija. El ganado no espera, la tierra también. Necesita justicia, todos los días». Y se marcharon juntos, lado a lado, sin prisa, como quien siembra y cosecha lo que nunca dejó de ser suyo. En los días que siguieron a la audiencia, el nombre de Sebastião Leal empezó a circular como si fuera el de alguien importante. Solo que, a diferencia de los nombres que aparecen en los titulares políticos o escándalos de las grandes ciudades, el suyo venía acompañado de un respeto poco común. El del campo que hizo callar al juez, decían algunos. El hombre que no necesitó abogado para probar la verdad, agregaban otros. Radios locales llamaron para pedir entrevistas. Un canal de televisión regional envió reporteros a la hacienda. Pero Sebastião rechazó a todos. Dijo que ya había dicho lo que tenía que decir, en el lugar correcto y en el momento justo, y que ahora era tiempo de volver al trabajo. Sin embargo, el impacto de su actitud siguió resonando. Estudiantes de Derecho comenzaron a citar el caso en debates. Un profesor de la facultad local escribió un artículo sobre sabiduría popular y justicia accesible. Incluso dentro del juzgado, el ambiente cambió. Algunos empleados empezaron a tratar con más respeto a los acusados que llegaban sin abogado, y las burlas malintencionadas desaparecieron, aunque fuera en silencio. Livia, la funcionaria del Pinheiros-Recinto, registro que ayudó a revertir el caso, fue llamada a declarar ante la corregiduría, pero recibió un apoyo inesperado de colegas y de la propia comunidad. Su gesto, antes visto como arriesgado, pasó a ser recordado como valiente. Sebastião, por su parte, volvió a su rutina sin alardes. Se levantaba a las 5, alimentaba a los animales, caminaba por el cultivo con pasos lentos y mirada atenta. Pero ahora, cuando pasaba por el pueblo para comprar semillas o entregar producción, la gente lo saludaba con una reverencia discreta. Él solo respondía con un leve gesto de cabeza, una sonrisa al borde de los labios, y seguía su camino. Una tarde, Ana llegó a casa con un sobre en la mano. «Papá, llegaron estas cartas para usted. ¿De cobro?» «No, invitación. Quieren que dé una charla en la Facultad de Derecho. Quieren escuchar cómo fue todo aquello». Sebastião frunció el ceño. Tomó el sobre con cuidado, como quien toca algo frágil. Lo leyó en silencio.
¿Y qué voy a decirle yo a esos muchachos de corbata, hija? Lo mismo que le dijo al juez. La verdad, él no respondió. Dejó el sobre la mesa y fue a buscar su navaja para abrir un saco de alimento. Pasó el resto del día entre gallinas y ganado, como siempre. Esa noche, sentado en la terraza con Ana, bajo el cielo despejado del campo, finalmente habló. No hice aquello para enseñarle nada a nadie. Solo quería que me escucharan. Porque a veces, uno habla toda la vida, pero solo lo oyen cuando grita. Y yo no grité. Solo fui hasta el final. Ana recostó la cabeza en su hombro. Se quedaron ahí, en silencio, escuchando a los grillos y sintiendo la brisa suave de la noche. Y así, Sebastián Leal no se convirtió en político ni en celebridad. Se convirtió en ejemplo. De esos pocos que no piden aplausos, pero reciben respeto. No porque quieran convencer, sino porque nunca fingieron ser lo que no eran. Y en un mundo lleno de voces fuertes, bastó un hombre sencillo, con valor y palabra, para que muchos, por fin, se detuvieran y escucharan. A veces, la verdad no necesita gritar para ser escuchada. Solo necesita a alguien que no se rinda. La historia de don Sebastián nos recuerda que el conocimiento no siempre viene de una universidad y que el respeto se gana con integridad, no con títulos. ¿Y tú? Si hubieras estado en esa sala, ¿habrías tenido el valor de defender tu verdad, incluso siendo ignorado por tu apariencia? Haz clic en el video que aparece en la pantalla para seguir esta jornada de autoconocimiento y descubrir más historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre quiénes somos. No olvides suscribirte al canal para no perder ningún relato como este. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.